Embarazo múltiple. El embarazo múltiple no es más que la presencia de dos o más fetos que se desarrollan dentro de la cavidad uterina, producto de algunas características que pueda presentar la fecundación. ¿Cuáles son estas? Ya sea que ocurra una doble ovulación o una triple ovulación o más, y que cada uno de los ovocitos o de los óvulos sea fecundado por un espermatozoide individual, o que ocurra la fecundación de un solo cigoto por un espermatozoide y que durante su desarrollo inicial éste se divida. Así tenemos que la gestación gemelar como tal es la presencia de dos fetos dentro de la cavidad uterina, ya sea producto de una sola fecundación o de dos fecundaciones a dos ovocitos diferentes. En cambio, la gestación múltiple incluye el embarazo gemelar y aquel que presenta 3, 4, 5, etcétera, fetos dentro de la cavidad uterina. Conceptos básicos que debemos conocer antes de iniciar lo que es la profundización del tema son los siguientes. El embarazo triple es la presencia de 3 fetos que se desarrollan dentro de la cavidad uterina. Embarazo de alto orden va a englobar a todas aquellas gestaciones que presentan más de 3 fetos, es decir, 4, 5, 6, etc. Esto lo denominamos como embarazo de alto orden. Monocorial, la presencia de una sola placenta. Bicorial, la presencia de 2 placentas. Monoamniótico, la presencia de una sola bolsa amniótica. Biamniótico, la presencia de dos bolsas amnióticas. Monocigótico es el embarazo en donde ocurre la fecundación de un solo huevo o cigoto, fecundado por un solo espermatozoide, y este posteriormente se divide. Disigótico es la fecundación por separado de dos óvulos por dos espermatozoides diferentes. Policigótico, cuando ocurre esto pero en 3 o más ovocitos. Amnionicidad, todo aquello referente o relativo a la bolsa amniótica. Cigosidad, todo aquello referente o relativo al huevo o cigoto. Y corionicidad, todo aquello referente o relativo a la placenta. Teniendo estos conceptos claros, vamos a comenzar a desarrollar el tema, comenzando por la epidemiología. Y tenemos que la incidencia de embarazo múltiple ha ido en los últimos años aumentando de manera muy progresiva. Todo esto producto de 2 factores fundamentales. 1, el incremento de embarazos producto de las técnicas de reproducción asistida, y en segundo lugar, por un retraso en la procreación, o ambos en simultáneo. Esto producto de que existe aproximadamente entre un 7 y un 50% de probabilidad de tener un embarazo múltiple, inclusive triple o de alto orden, cuando se utilizan técnicas de reproducción asistida. Y esto, por supuesto, va a depender de la complejidad de esta. Y el retraso de la procreación también, porque en la medida que aumenta en edad, y ya lo vamos a ver, se incrementa el riesgo de tener embarazo gemelar. Ya vamos a explicar el por qué ocurre esto. La incidencia de embarazo gemelar, vamos a tener que aproximadamente es de 1 en 80 a nivel mundial nacidos vivos. De embarazo triple, la frecuencia es de 1 en 7.000 a 8.000 y de alto orden de 1 en 600.000. Por eso es que vamos a enfocarnos en el desarrollo de la actividad en lo que corresponde al embarazo gemelar, específicamente, que es mucho más frecuente. Factores de riesgo. Bueno, en primer lugar, como ya lo mencioné en la epidemiología, las técnicas de reproducción asistida incrementan de manera significativa el riesgo de tener un embarazo gemelar o un embarazo múltiple, y esto ha incrementado de manera progresiva en los últimos años la cantidad de pacientes con este tipo de embarazo. La edad materna, también lo mencioné, pero tenemos acá que cuando una mujer tiene un embarazo con más de 35 años o en la medida que aumenta en edad, aumentan los niveles de FSH, y esto posiblemente pueda estimular las ovulaciones dobles o triples, principalmente dobles, que incrementen el riesgo de tener embarazos gemelares. La predisposición familiar, tenemos que pacientes
que presentan o que tienen familiares directos por la línea materna, generalmente incrementan la posibilidad de tener embarazos gemelares. En algunas literaturas se menciona cuando por la línea materna el abuelo de esta paciente es producto de un embarazo gemelar, se incrementa potencialmente el riesgo de que esta paciente también tenga embarazos gemelares. Igualmente la raza, se menciona que la raza negra tiene mayor predisposición. La paridad, mientras mayor es la paridad de la paciente, mayor es el riesgo de tener un embarazo gemelar. La obesidad, acá igualmente, mientras mayor sea el grado de obesidad, mayor será el riesgo de tener un embarazo múltiple. Esto también relacionado con el influjo de FSH. Riesgos maternos y neonatales asociados al embarazo gemelar. Tenemos en primer lugar que se incrementa el riesgo de aborto. Una paciente que tiene un riesgo incrementado de tener síndrome hipertensivo del embarazo, de tener hemorragia posparto. Como ya vimos en el tema de placenta previa, se incrementa el riesgo de tener placenta previa producto de un aumento en el crecimiento placentario. La mortalidad materna en embarazos múltiples incrementa su número 2.5 veces por encima de las pacientes con embarazo simple, por el solo hecho de tener un embarazo múltiple. Se incrementa el riesgo de muerte fetal. Aquí básicamente entran otros factores como la corionicidad, que ya vamos a ver más adelante. Si es un embarazo monocorial se incrementa mucho más el riesgo de muerte fetal, pero básicamente en este momento nos enfocamos en esta característica. Aumenta la prematuridad. El embarazo gemelar es una de las condiciones del embarazo que incrementa el riesgo de prematuridad. Más aún, incrementa la prematuridad, ya que en gran parte de los casos el embarazo gemelar culmina de manera pretérmino. Por supuesto, esto condiciona a otro tipo de complicaciones desde el punto de vista neonatal, que no vamos a entrar en detalle en este momento. También incrementa la frecuencia de prematuridad extrema. Y por supuesto, todo esto relacionado de una u otra manera con el aumento del riesgo de presentar recién nacidos de bajo peso. Clasificación del embarazo gemelar. Bueno, biológicamente el embarazo gemelar lo podemos clasificar según su cigosidad, según su corionicidad y según su amnionicidad. En primer lugar, según su cigosidad, recuerden, esto es de acuerdo al huevo cigoto fecundado, tenemos embarazos disigóticos cuando la fecundación ocurre en dos huevos por separado por dos espermatozoides separados. Y los monocigóticos es la fecundación de un solo ovocito por parte de un espermatozoide y que durante su desarrollo ocurre la división. Según su corionicidad, relativo a la placenta, tenemos monocorial cuando se desarrolla una sola placenta y bicorial cuando se desarrollan dos placentas. Y según su amnionicidad, se puede clasificar en monoamniótico cuando presenta una sola bolsa amniótica y biamniótico cuando presenta dos bolsas amnióticas, como lo podemos ver representado en el gráfico que se encuentra en el lado derecho. Vamos a hablar en primer lugar acerca del embarazo gemelar monocigótico. El embarazo gemelar monocigótico es el que tiene mayor relevancia desde el punto de vista médico, ya que la mayor cantidad de complicaciones producto del embarazo gemelar ocurren en este tipo de embarazo, es decir, cuando el huevo cigoto es fecundado por un espermatozoide y posteriormente se divide. Entonces, ¿cómo ocurre la división en este tipo de embarazo y cuál es la característica que va a presentar? Bueno, si la división ocurre en la etapa de mórula, básicamente entre el día 1 al día 3 post-fecundación, esto va a dar como resultado un embarazo bicorial biamniótico.
¿ok? Esto, por supuesto, relacionado con el tiempo de división. Si el embarazo ocurre el embarazo monocorial y la división ocurre en etapa de blastocisto no implantado, esto entre el día 4 y 8, va a dar como resultado un embarazo monocorial biamniótico. Aquí en la gráfica no está bien representado, pero básicamente es una sola placenta con 2 bolsas amnióticas. En tercer lugar, si la división ocurre en la etapa de blastocisto implantado entre el día 8 y 12, algunas literaturas mencionan 8 y 13, pero básicamente 8 y 12, esto va a traer como resultado un embarazo monocorial, una sola placenta, monoamniótico, un solo saco amniótico. Y si el embarazo ocurre ya cuando se inicia o está formado el disco embrionario, esto del día 13 en adelante, vamos a tener como resultado aquellas fusiones fetales, lo que se conoce como siameses, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Complicaciones maternas producto del embarazo gemelar. Tenemos en primer lugar que aumenta el riesgo de síndrome hipertensivo del embarazo. Esto es fundamental tenerlo en consideración. Toda paciente con embarazo gemelar aumenta o se incrementa el riesgo de síndrome hipertensivo del embarazo. De hecho, esto está dentro de los factores de riesgo para preeclampsia, motivo por el cual es fundamental este tipo de pacientes con embarazos gemelares hacer la evaluación correspondiente entre la semana 11 y 13+6 para prevención de preeclampsia. Eso lo vamos a ver más adelante. Incrementa el riesgo de edema agudo de pulmón, por supuesto de anemia, de hemorragia posparto, de placenta previa, de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, de basa previa, ya esto visto anteriormente, de hiperemesis gravídica y de hígado graso. Todo esto lo pueden profundizar cada uno de ellos en la literatura. Complicaciones fetales. En primer lugar, la prematuridad. Tenemos que la prematuridad es uno de los problemas fundamentales en el incremento de la morbimortalidad neonatal en la obstetricia. Y gran parte de los casos de prematuridad son producto de embarazos gemelares. A veces es inevitable el hecho de la prematuridad en el caso de embarazos gemelares, pero hay que tomar las previsiones para evitar o disminuir la morbimortalidad producto de ella. Restricción de crecimiento intrauterino. Por supuesto, esto va a depender de varios factores. Si el embarazo es disigótico o monocigótico, si el embarazo es monocorial o es bicorial, la cantidad de flujo sanguíneo que va a presentar uno u otro feto para que éste se produzca. Pero básicamente lo que ocurre acá es que vamos a tener uno o ambos fetos por debajo de los percentiles adecuados para su crecimiento. En este caso es fundamental reconocer esto, porque hay otro tipo de patologías que por concepto se parecen mucho, pero ya vamos a ver que son totalmente diferentes. En este caso de la restricción de crecimiento intrauterino, uno o ambos fetos, en el caso del embarazo gemelar, va a estar comprometido su crecimiento y vamos a tener fetos por debajo de los percentiles adecuados para su edad gestacional. Tenemos restricción selectiva de crecimiento, que lo vamos a desarrollar más adelante. Muerte in útero de un gemelo. Cuando tenemos embarazos gemelares aumenta el riesgo de muerte fetal de uno de los fetos. Síndrome de transfusión feto-fetal, secuencia anemia policitemia, SAP, secuencia perfusión arterial retrógrada, secuencia TRAP, secuelas neurológicas, en este caso muchas veces producto de la prematuridad, principalmente pueden ocurrir secuelas neurológicas con algunas alteraciones en el desarrollo psicomotor posteriormente, etc. Malformaciones discordantes, fetos siameses y un incremento en la mortalidad perinatal, producto principalmente de la prematuridad. Y en segundo lugar, de muchos otros factores relacionados con el embarazo gemelar monocorial.
que es el embarazo o el tipo de embarazo gemelar que nos va a aportar la mayor cantidad de morbimortalidad producto de este tipo de embarazo. Clínica del embarazo gemelar. Aquí nos enfocamos básicamente en cuándo se realiza el diagnóstico, ya que si el diagnóstico se realiza en el primer trimestre del embarazo, probablemente no exista ningún cambio externo que nos permita diferenciar un embarazo gemelar de un embarazo simple. Posiblemente un incremento en las náuseas, lo que son los síntomas inespecíficos del embarazo, pero esto, como se los mencioné anteriormente y valga la redundancia, es inespecífico. Básicamente en el primer trimestre del embarazo el hallazgo es ecográfico, es decir, se hace un diagnóstico ecográfico del embarazo gemelar. Ahora, cuando el diagnóstico es tardío, ya a partir o después de la semana 20 de gestación, probablemente encontremos algunos signos al examen físico que nos permitan hacer diagnóstico. Por supuesto, en primer lugar, el incremento en la altura uterina por encima de lo esperado para la edad gestacional. Tenemos que aproximadamente 4 centímetros por encima de lo esperado para esa edad gestacional nos haría sospechar de que ese embarazo puede ser gemelar. Por supuesto, debemos tener en cuenta que esto también lo puede producir, por ejemplo, fetos macrosómicos o el polidrácneos, por ejemplo. Tenemos también las maniobras de Leopold. Todo esto tenemos que hacer una evaluación integral para poder llegar a la precisión en el diagnóstico. Cuando hacemos las maniobras de Leopold, vamos a encontrar, por supuesto, ciertas características que nos van a permitir sospechar en la posibilidad de un embarazo gemelar, ya sea porque las características de la zona donde nos estamos palpando partes fetales es muy amplia. Por ejemplo, igualmente cuando realizamos la palpación podemos evidenciar la presencia de un feto que se está presentando en el estrecho superior, pero también podemos palpar un polo fetal de las mismas características en la parte superior. Entonces esto nos haría sospechar de un embarazo gemelar. Igualmente, en la ocultación, básicamente podemos ocultar 2 focos cardíacos fetales que son asincrónicos ambos y son asincrónicos también con el pulso materno. Se incrementan muchos de los síntomas, podemos tener hiperemesis, por ejemplo, pero básicamente desde el punto de vista del examen físico, esto nos haría sospechar. Ahora, el diagnóstico definitivo lo haríamos con la ecografía. Debemos considerar ciertas recomendaciones para realizar el diagnóstico adecuado en un embarazo gemelar para poder manejarlo de manera correcta. En primer lugar, debemos determinar de manera adecuada la edad gestacional. Por supuesto, el primer dato importante que tenemos es la fecha de última regla. La fecha de última regla va a ser nuestra base, nuestro parámetro para el diagnóstico de la edad gestacional. Pero también debemos correlacionarlo con la medida del feto cuando se realiza la ecografía. Y así tenemos que la medida que se conoce como cráneo rabadilla la vamos a realizar o la vamos a determinar en el feto más grande. Y esta medida del feto más grande la correlacionamos con la fecha de última regla, y si hay que hacer correcciones se hacen, o corregir la fecha de última regla para llegar a la edad gestacional más precisa, ya que en la medida que el embarazo aumenta vamos a tener discordancias en los tamaños fetales, vamos a tener ciertas características en cuanto al crecimiento que se van a ver afectados, y esto va a traer como consecuencia que si calculamos la edad gestacional en base a esos ecos, no sea reflejo de la realidad. En segundo lugar, por supuesto, determinar el número de fetos y corionicidad, que esto es fundamental, ya que en el embarazo gemelar la corionicidad es lo que nos va a determinar muchas veces el pronóstico, ya que la mayor parte de las patologías asociadas al embarazo gemelar tienen que ver con la corionicidad, es decir, específicamente en el caso del embarazo monocorial. Evaluar marcadores de aneuploidías en el embarazo gemelar aumenta
el riesgo de presentar cromosomopatías. Se pueden presentar anomalías discordantes, como ya lo mencioné anteriormente. Esto es muy relacionado con el hecho de que se puede presentar un feto sin ningún tipo de alteración desde el punto de vista genético y otro feto con algún tipo de aneuploidía. Por eso es importante evaluarlo en este momento. Y esto, que ya se lo mencioné ahorita y se lo voy a recalcar, realizar el despistaje de preeclampsia mediante Doppler de arterias uterinas. Se incrementa el riesgo de preeclampsia y también debemos evaluar la posibilidad o el riesgo de una placenta previa y de un acretismo placentario, sobre todo en pacientes con embarazos gemelares que tengan cicatrices anteriores, principalmente por cesáreas. Entonces, específicamente hablando de la corionicidad y amnionicidad, la ecografía entre la semana 11 y la semana 13+6 es fundamental para su diagnóstico. Aquí tenemos en primer lugar que debemos determinar cuántos fetos se encuentran. En este caso hay 2 fetos, ya sabemos o se confirma el diagnóstico de embarazo gemelar. Y la corionicidad se va a fundamentar en la ecografía de la zona placentaria. Y aquí tenemos, en el caso de un embarazo bicorial, que vamos a observar de manera muy clara la división entre una placenta y otra con este tejido grueso que se encuentra acá, que corresponde con el signo de lambda. Y en el caso de un embarazo monocorial no se presenta este tejido grueso que divide cada placenta, sino que sencillamente se presenta como una delgada línea, lo que se conoce como el signo de la T. Entonces el signo de la T se corresponde con un embarazo monocorial y el signo de lambda con un embarazo bicorial. Antes de entrar en la parte patológica del embarazo gemelar, debemos tener claro cuál es su génesis, cuál es el origen, el por qué ocurren las alteraciones en el embarazo monocorial. Esto principalmente se fundamenta en las comunicaciones vasculares placentarias. Tenemos en primer lugar las comunicaciones vaso-vaso, es decir, arterio-arteriales o veno-venosas. Este tipo de comunicaciones, denominadas comunicaciones verdaderas, en un embarazo monocorial normal se compensan, es decir, van a existir anastomosis arterio-arteriales y anastomosis veno-venosas que van a compensarse de tal manera que se va a mantener un equilibrio entre el flujo sanguíneo hacia ambos fetos. En caso de que este equilibrio se rompa, entonces vamos a observar la consecuencia patológica que se pueda presentar. Otro tipo de comunicación son las comunicaciones arteriovenosas o las denominadas comunicaciones falsas, en los cuales una arteria proveniente de uno de los fetos va a irrigar una laguna placentaria, pero la sangre va a ser recogida a través de una vena con sangre desoxigenada hacia el feto, hacia el otro feto. De allí el nombre de anastomosis o comunicación falsa. Este tipo de comunicaciones, en líneas generales, no afecta el equilibrio entre el flujo sanguíneo hacia un feto ni hacia otro. Pero es importante reconocerlas, sobre todo al momento de realizar los métodos terapéuticos como la fetoscopia. Entonces vamos a comenzar a hablar de las complicaciones producto del embarazo monocorial. Ya mencionamos algunas, ya dimos algunas nociones de, por ejemplo, restricción de crecimiento intrauterino, entre otras, pero vamos a mencionar algunas patologías que son muy importantes en este tipo de embarazo. En primer lugar, la restricción selectiva de crecimiento. ¿Qué es esto? Usted puede decir, bueno, restricción de crecimiento, restricción selectiva de crecimiento. En este caso, en la restricción selectiva de crecimiento, el origen fisiopatológico se fundamenta en que existe una distribución anormal en el territorio placentario de un feto con respecto al otro. Es decir, tenemos un feto con un gran territorio placentario que sirve para su nutrición y su intercambio de nutrientes, y un muy pequeño
o una muy pequeña porción de placenta para el otro feto. Esto va a traer como consecuencia una discordancia en cuanto al peso y vamos a tener un feto con restricción de crecimiento intrauterino, es decir, cuyo peso fetal estimado se encuentra por debajo del percentil 10, y un feto que generalmente se encuentra en un peso normal, pero con una discordancia de peso mayor o igual al 25% entre el feto normal y el feto con el peso fetal estimado por debajo del percentil 10. Lo vamos a clasificar de acuerdo a las alteraciones hipóxicas que pueda presentar el feto que se encuentra en minusvalía, es decir, que tiene menor territorio de irrigación placentaria. Tenemos el tipo 1, que se corresponde en aquel caso en que existe alteraciones con respecto al peso ya mencionadas, pero cuando realizamos las evaluaciones para determinar el grado de oxigenación fetal, nos encontramos que el Doppler de la arteria umbilical está normal, es decir, que el aporte de oxígeno a través del cordón está dentro de valores normales. Esto tiene buen pronóstico en el caso de la restricción selectiva tipo 1. En el caso de la tipo 2 y la tipo 3 ya se va a ver seriamente afectado el flujo sanguíneo hacia ese feto en minusvalía. En este caso ya las alteraciones son importantes y existe una alta tasa de muerte fetal intraútero y, en caso de nacimiento de estos fetos, serias alteraciones neurológicas en su vida futura. Otra complicación fundamental en el monocorial es el síndrome de transfusión feto-fetal o gemelo-gemelo. En este caso se fundamenta en las comunicaciones verdaderas, es decir, arterioarteriales o veno-venosas, que van a afectar el equilibrio entre la perfusión de un feto con respecto al otro. ¿Y qué va a ocurrir acá? Vamos a tener un feto pequeño llamado donante y un feto que generalmente tiene un tamaño o un peso fetal estimado normal llamado receptor. Usted pudiese pensar que el feto receptor, como tiene un peso normal, es el que va a estar bien y el que no va a tener ningún problema, pero en este caso se ven afectados los dos y ya vamos a ver por qué. En primer lugar, vamos a tener un feto en hipovolemia, debido a que la mayor parte o el desequilibrio va a llevar la mayor parte del flujo sanguíneo hacia el feto receptor. Por supuesto va a tener hipovolemia, va a tener anemia, y esto va a llevar toda esta disminución de la perfusión a tener oligohidranios y restricción de crecimiento. Por supuesto, todo esto va a estar relacionado con la hipoxia y, dependiendo del grado de hipoxia, lo puede llevar hasta la muerte. El feto receptor va a tener un incremento en el aporte sanguíneo, motivo por el cual va a presentar hipervolemia, policitemia, polihidráneos, y toda esta hipervolemia y manejo de líquido de manera aumentada lo va a llevar a una insuficiencia cardíaca, un hidrofetalis y posteriormente una muerte fetal intraútero. Por eso es importante que en este caso, a diferencia de la restricción selectiva de crecimiento, ambos fetos están seriamente comprometidos. En la restricción selectiva se fundamenta en el área placentaria que está destinada para un feto con respecto al otro, y en el caso de la transfusión feto-fetal lo que se ve afectado es el equilibrio entre el aporte sanguíneo hacia un feto con respecto al otro, producto de las comunicaciones arterioarteriales o venovenosas, es decir, las comunicaciones verdaderas. En tercer lugar, la secuencia perfusión arterial retrógrada, que es la secuencia TRAP, es un grado extremo de transfusión feto-fetal y se va a caracterizar por un desequilibrio importante en esas comunicaciones arterioarteriales o venovenosas, que van a traer como consecuencia desde el principio del embarazo que uno de los fetos se encuentre en un estado de hipoxia extremo, motivo por el cual vamos a tener un desarrollo anormal de su cabeza, no se desarrolla el corazón,
las extremidades se ven muy afectadas o muy seriamente afectadas en su desarrollo, producto de esta desigualdad en el aporte sanguíneo con respecto al otro feto. Entonces vamos a tener un feto normal en líneas generales, un feto de características normales que se va a denominar feto bomba, y un feto que en este caso igualmente es un feto receptor que no tiene corazón en líneas generales, no tiene cabeza y que va a mantener las pocas estructuras que se logran desarrollar producto de el aporte sanguíneo que le está proporcionando el feto bomba. ¿Okay? En muchos casos este feto muere. En la secuencia TRAP es importante destacar que el feto bomba, en un principio de características normales, es quien le proporciona la perfusión al feto receptor, que es acardio, pero toda su perfusión va a estar determinada por el feto bomba. Esto va a traer como consecuencia que el feto bomba pueda tener o pueda llegar a tener una insuficiencia cardíaca congestiva con posterior hidropfetalis, que lleva ya sea a un parto prematuro o a la muerte fetal. Es decir, que el feto acardio puede comprometer seriamente la salud y las posibilidades de sobrevida del feto normal. Para finalizar con las complicaciones fetales, vamos a hablar acerca de los gemelos fusionados o siameses. Como les mencioné al principio de la clase, estos son productos de una división tardía de un huevo fecundado, de un solo huevo. La división ocurre del día 13 en adelante. Esto trae como consecuencia la fusión de ambos fetos, y vamos a tener así que de acuerdo a la parte anatómica donde ocurre la fusión, vamos a darle el nombre. Y así tenemos que, si la fusión es la parte lateral del cuerpo de cada feto, hablamos de un feto parápago, y estos van a compartir ombligo, abdomen inferior, tracto genitourinario, y van a tener en más o en menos medidas alteraciones anorrectales. Si la fusión ocurre por el tórax, ¿okay?, vamos a tener llamado fetos toracópagos. Entonces, este tipo de fetos suele compartir estructuras cardíacas. Por eso es que la intervención quirúrgica para su separación es prácticamente imposible. En el caso que compartan o su sitio de fusión sea el ombligo, se llamarán onfalópagos. En este caso nunca hay fusión cardíaca, no comparten ninguna estructura cardíaca, por lo que su separación quirúrgica es mucho más factible. Pueden compartir el hígado, el ilion terminal y el colon. Si la fusión ocurre a nivel del sacro, como en este caso, estamos hablando de fetos pigópagos y van a compartir el sacro, tienen un recto y una vejiga en común generalmente, y también pueden ser susceptibles a realizarse con éxito una intervención quirúrgica de separación. Si comparten la pelvis, como en este caso, se llamarán isquiópagos, y estos van a presentar compromisos severos en los segmentos inferiores de la columna vertebral. Es decir, que si se realiza su separación, muy probablemente se va a ver afectada lo que es la marcha, el caminar, como algunas otras alteraciones, dependiendo el nivel que se ve afectado. Si la fusión ocurre por la cabeza, se llamarán craniópagos, y estos están unidos por el cráneo, pueden compartir estructuras del encéfalo, y su pronóstico va a depender del grado de fusión y de la vasculatura involucrada, es decir, qué tanta cantidad de encéfalo comparten y qué estructuras comparten y qué cantidad de estructuras que irrigan uno u otra parte del cerebro están en común. De esto va a depender el pronóstico de este tipo de paciente. Si la fusión ocurre en cualquier nivel de la columna vertebral, se llamarán raquípagos, y por supuesto esto va a cursar con anomalías vertebrales y generalmente están asociadas
a defecto del tubo neural. Entonces, básicamente esto es lo que corresponde con las complicaciones fetales producto de un embarazo gemelar. Este es un tema bastante extenso, bastante complejo. Se trató de dar lo más sencillo posible para el nivel del 10º semestre de medicina.